Jesús, te damos mil gracias por el privilegio que tenemos de regresar a tu presencia. Agradecemos la forma que tú has cuidado de nosotros durante este día, el hecho que has permitido que tengamos la energía, la fuerza física de poder llegar hasta este lugar, el hecho de que cuando nos reunimos, Señor, tenemos la certeza, la seguridad que tú estás en medio nuestro, Señor, y que tú, Señor, por medio de tu palabra, a pesar de nosotros, nos vas a hablar, Señor. Mi súplica en esta hora es primeramente que de mí tengas misericordia. Continúo identificándome cada día más con el hombre aquel publicano que al acercarse a ti te dijo, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador, Señor. Te imploro que me cubras nuevamente en esta noche en la forma en que lo has hecho tantas veces en el pasado, que me ayudes a compartir con mis hermanos y hermanas lo que tú me has dado en el tiempo que he estado estudiando. Y que me hables a mí, Señor, y que fortalezcas mi alma y que me motives y me desafíes, Señor, a continuar, Señor, en mi afán de seguir los pasos de Jesucristo, Señor. Así que te bendecimos, rogamos por el pastor Tim, por su salud. Sabes que ha tenido esta incomodidad en el día de hoy. No sé si aún está hospitalizado, pero tú sabes, Señor. Te lo presentamos, Señor. Te suplicamos, conforme al conocimiento que tenemos, Señor, que pongas tu mano santa, poderosa sobre él y que restaure su salud, que le permitas regresar a su casa y aquí a nuestra iglesia, Señor. Háblanos, Señor, dirígenos, que Cristo sea glorificado en medio nuestro. Es nuestro deseo, es nuestra motivación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good? All the time. Ok, las notas que tenemos son las mismas que tuvimos la vez pasada, que están bajo el título Cuidando mi corazón cuando la iglesia está en problemas. Nuevamente, las notas que tenemos en este momento son las mismas notas que utilizamos el miércoles pasado por primera vez, que están bajo el título Cuidando mi corazón cuando la iglesia está en problemas, obviamente dentro del ciclo de enseñanzas de Matete, que hemos titulado o llamado o identificado como prioridad de prioridades. Y yo comencé la vez pasada haciendo mención del hecho de que mientras estuve considerando, puedes bajarle un poquito, como que tiene un poco de feedback o algo así, ¿no? Te lo agradezco sobremanera, ¿verdad? Que mientras había estado considerando, ¿verdad? Lo que habíamos cubierto en este ciclo de Matetes, prioridad de prioridades, y sobre todo la necesidad que nosotros tenemos por encima de todas las cosas de cuidar, proteger, guardar nuestra mente, nuestro corazón, y el hecho de que también hemos dicho, insistido, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, de que debemos hacerlo, cuidar, proteger nuestro corazón, nuestra mente en todo momento, que hay circunstancias, hay momentos en la vida nuestra en que requiere un cuidado particular, un cuidado especial. Y yo no he sido parco al insistir en identificar esas temporadas, those seasons in life, tiempos donde la aflicción se presenta, tiempos donde experimentamos persecución, tiempos donde somos víctimas de abusos, atropellos, ¿verdad? Tiempos donde las dudas nos consumen y tiempos donde individualmente y colectivamente la iglesia pues enfrenta problemas, que es precisamente el título de esta sección, Cuidando mi corazón cuando la iglesia está en problemas. Compartí con ustedes que en estas últimas semanas la palabra de Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 ha estado vibrando en mi mente, la he estado considerando en el día del bien, goza del bien. Eso es una temporada. Hay una temporada donde el bien está presente en nuestras vidas. La Escritura dice que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Quiere decir que nosotros debemos preparar nuestra mente para que cuando llegue el tiempo de sembrar, nuestra mente esté ocupada en las cosas que debe estar ocupada y que cuando llegue el momento de cosechar, pues hagamos precisamente lo que acabo de decir. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, ¿verdad? Así que el principio está claro en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Hay tiempos de adversidad, nos dice Salomón, en los cuales debemos reflexionar, considerar, y hay tiempos de prosperidad, ¿verdad? Donde debemos disfrutar, ¿ok?
Salomón nos dice muchas cosas que son significativas en este pasaje bíblico tan corto. Nos dice, voy a estornudar, pero parece que se está aguantando ahí. Ok, nos dice Salomón, disfrutar de las cosas buenas cuando éstas vengan y debemos reflexionar, importante por favor, sobre la causa de las malas cuando las malas ocurran. Nos dice en el versículo 14 de Eclesiastés 7 que debemos nosotros celebrar en prosperidad, debemos considerar en la adversidad. Nos habla del rol, el papel de Dios, ¿verdad? Salomón enfatiza que tanto la prosperidad como la adversidad provienen de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Es importante para lo que estamos considerando. Y no solamente eso, Salomón no se queda ahí, sino que Salomón añade que ante el hecho de que la prosperidad y la adversidad, ambas cosas provienen de Dios, usted y yo no debemos estar buscando una causa externa para ese bien o para ese mal. Las cosas están bien por esto, las cosas están mal por esto. Usted y yo no debemos buscar una causa externa, porque lo que la Escritura nos enseña es que ambas cosas provienen de Dios. Amén. Y no debemos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en tratar de determinar cuál es la causa externa de esas cosas buenas que están pasando o de esas cosas adversas que están pasando, ¿verdad? O, como dijimos también, debemos evitar la tentación de estar concluyendo que si pasan cosas buenas es porque hay un juicio personal, porque la persona se portó bien y ahora Dios la está bendiciendo, o si algo adverso sucede en la vida de esa persona, de esa familia, de ese pueblo, de esa iglesia, es porque las personas están haciendo cosas que son desagradables a la voluntad de Dios. Ese precisamente es el enfoque de Salomón. Interesante por demás que el pasaje nos dice que Dios hizo tanto el uno como el otro. ¿Qué es lo que Dios hizo tanto el uno como el otro? Alguien me levanta la mano y me dice, ¿la qué? Dímelo tú en voz alta. La prosperidad y la adversidad. Ambas cosas, dice la Escritura, que las hizo Dios como el otro. Pero fíjese que dice, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Que el énfasis es que el hombre nunca sabe lo que el futuro habrá de traerlo. Usted y yo no sabemos lo que nos espera. Y nos dice entonces que el énfasis de Salomón aquí es la idea de que por medio de la reflexión y la experiencia, usted y yo podemos comprender algo que es crucial en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el contexto de lo que estamos estudiando en este ciclo de Matete, prioridades, cuida tu mente por encima de todas las cosas, sino que es imperativo para nosotros comprender que la vida, mi vida, tu vida, la vida suya, usted de persona de tercera edad, ustedes que son jovencitos, la vida de cada uno de nosotros simplemente es un proceso continuo, ¿right? Y que las situaciones presentes, lo que pasa en este momento, son parte de un plan amplio que en el tiempo de Dios y conforme a la voluntad de Dios se va a revelar. Algunos de nosotros, quizás todos nosotros aquí presentes en esta noche, recientemente hemos estado envueltos en circunstancias que en este momento, ¿verdad? Nosotros no podemos entender, no podemos comprender, no podemos procesarlas correctamente, ¿verdad? Y pues lo que acabo de mencionar es muy al lugar, porque esto es parte de este proceso continuo y estas situaciones presentes que tú y yo no podemos procesar e entender en este momento son parte de ese plan amplio, ¿verdad?, que en su tiempo Dios habrá de revelar. Lo que entonces Salomón hace es que nos invita a usted y a mí a vivir una vida equilibrada, ¿verdad?, disfrutando, importante, de todos los momentos de felicidad. Prosperidad es la palabra que se utiliza en el pasaje bíblico que estamos utilizando, y también aprendiendo de las dificultades, sabiendo algo que la mayor parte de nosotros sabemos de antemano, y es que todo lo que acontece en nuestra vida forma parte de un propósito mayor. Y señalamos, como siempre hacemos cuando mencionamos esto, los dos casos clásicos, que es Génesis 50:20, el caso de José al final del camino cuando sus hermanos se presentan, donde José le dice a sus hermanos,
ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios cambió este mal para hacer lo que hoy vemos, que es para salvar la vida de muchas personas. Y el equivalente de eso, o la contraparte de eso en el Nuevo Testamento, es lo que nosotros sabemos que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice. ¿Ok? Así que esta noche continuamos lo que comenzamos la vez pasada, enfatizando la necesidad que tenemos de cuidar nuestro corazón y nuestra mente cuando la iglesia, y cuando hablamos de iglesia, sabemos que la iglesia somos nosotros, los creyentes, y sabemos que la Escritura nos habla de iglesia y en momentos nos habla de la iglesia universal, que son todos los creyentes que han existido a través de la historia y existirán hasta que el Señor venga, y también nos habla de la iglesia local, que es un grupo de creyentes en un lugar particular donde ese grupo está ahí para servirle a Dios. El énfasis entonces, ¿verdad?, es la necesidad que tenemos de aprender a cuidar, a proteger nuestro corazón cuando la iglesia, sea universal o sea local, atraviesa esos tiempos de dificultad, adversidad, problemas o aflicción. Identificamos esos momentos, hablamos detenidamente sobre lo mismo, hicimos mención de pasajes clásicos como Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27, los discípulos en la barca se están hundiendo, Jesucristo está con ellos, y cómo es estas olas, ¿verdad?, físicas, reales, los intimidaron a ellos, e hicimos una extrapolación y sacamos eso de ahí, lo traímos a nuestras circunstancias y enfatizamos, ¿verdad?, que al igual que los discípulos en la barca, muchas veces como iglesia, por razón de las pruebas, por razón de los problemas, las olas, y lo identificamos de esta forma, las olas de nuestros propios temores nos hacen pensar que como iglesia, sea local o sea universal, estamos próximos a naufragar. En la historia de la redención, ¿qué es la historia? Es la historia del pueblo de Dios, que fue redimido por el Señor Jesucristo, y que en el Antiguo Testamento esa redención no estaba clara. Ellos estaban enfocados hacia el futuro, esperando que llegase la redención. No tenían una idea de lo que era, estaban vedados, no podían ver con claridad lo que era. Nosotros pues podemos ver cómo esa redención fue materializada, realizada a través de la propiciación que Cristo hace por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? En la historia de la redención, pues sabemos que eso ha acontecido de esa forma. También vimos, a ver si no necesito repetir muchas veces, ¿verdad? Vimos los pasajes de Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 3, como Nehemías estaba entristecido, desanimado, desalentado por la condición en que su pueblo estaba, como su semblante fue entristecido. Y en ese contexto dijimos que si bien es cierto que Dios desea que nosotros no tomemos livianamente los problemas, que seamos reales, que le demos cara como debemos darle, y que seamos serios con relación a la calamidad y a la adversidad que muchas veces nos visita, insistimos en que a nuestro Dios no le agrada cuando ve que usted y yo, que somos parte de su iglesia, ¿verdad?, respondemos como lo hizo el profeta Elías cuando fue abrumado ante las amenazas de Jezabel. Y hablamos sobre el pasaje bíblico, lo leímos, lo releímos y lo explicamos de distintas formas. ¿Ok? No. Lo cierto es que ya sea iglesia local, ya sea iglesia universal, es de esperarse de aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo, los que han nacido de nuevo. La Escritura nos dice que esas personas, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Amén. Y ese amor que ha sido derramado en sus corazones, entre las formas que se expresa, es un amor genuino, verdadero, ¿verdad? No de la boca para afuera, no es un amor fingido. Pablo nos habla de que ama a la iglesia con un amor no fingido, ¿right? Pues nos dice la Escritura, ¿verdad?, que usted y yo, como recipientes de la salvación y de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, es de esperarse que usted y yo podamos y debamos entristecernos por la condición de la iglesia en términos universales y lo que está pasando con la iglesia del Señor Jesucristo y ha pasado a través de la historia y las locuras que la iglesia ha hecho, cómo se ha envuelto en guerras, en cruzadas. Algunos de ustedes quizás
no saben de lo que estoy hablando, pero es probable que muchos de ustedes sepan y cómo la iglesia se ha, universalmente hablando, se ha confabulado con gobiernos y ha respaldado gobiernos y se han cometido atrocidades y toda clase de barbaridades. Eso ha acontecido a través de la historia, y a través de la historia ha habido un remanente en la iglesia que se ha preocupado, que se ha entristecido por la realidad de lo que acabo de señalar en este momento. Así que es de esperarse que nosotros, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, expresemos ese amor a través de como Nehemías, que estaba entristecido por la condición del pueblo de Israel y particularmente la ciudad de Jerusalén en aquel momento. Usted y yo podemos y debemos entristecernos por la condición de la iglesia, sea universal o sea local, pero lo que estamos tratando de señalar es que no debemos permitir que esa tristeza se convierta en algo que es muy serio, que es el desaliento. No, repita conmigo, yo no puedo permitir que mi tristeza por la condición de mi iglesia se convierta en desaliento. Ahí es donde está la cosa. Esa es la razón de ser de esta enseñanza en este ciclo de Matete. Muy interesante para mí, importante, altamente significativo, es que este material que yo estoy enseñando hace ya como año y medio que yo he estado trabajando con él y me toca ahora en este momento enseñarlo, right? Y como decimos los domingos, cuando nos toca, ¿qué? Nos toca, ¿sabes? Y si me tocaba enseñarlo en este momento, pues yo no me voy a echar para atrás y decir, oh, no puedo enseñarlo en este momento porque va a pensar la gente, right? ¿Qué dice la Escritura en Proverbios capítulo 29, versículo 25? Alguien me levanta la mano y me dice, rápido. Mire que hay visitas, por favor. Proverbios 29, 25. Oh, dímelo, sí. El temor del hombre trae lazo, ¿verdad? La persona que está preocupada por la opinión de otros, lo que otros van a pensar, lo que otros puedan concluir, a la conclusión que otros puedan llegar, esa persona caerá en un lazo, será atrapado, va a perder su libertad por completo. Pero el que confía en el Señor, la persona que está preocupada por la aprobación, por el aplauso del Señor, ese será libre, ese alcanzará bendición. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que nosotros no podemos permitir que el desaliento y el temor nos atormenten. Podemos ir delante de Dios y quejarnos delante de Dios. Pero lo que no debemos, sea por medio de nuestras palabras o sea por medio de nuestras acciones, es quejarnos de Dios. Yo me puedo quejar delante de Dios por lo que está pasando a mi alrededor, pero no puedo quejarme de Dios, de lo que tú has hecho, lo que tú has permitido y todo ese sinnúmero de cosas que usted y yo muchas veces permitimos, como esas aves que hemos dicho tantas veces que nosotros no podemos evitar que las aves me vuelen por encima de la cabeza, pero puedo evitar que me hagan nido en la cabeza. Y la idea de que quejarme de Dios, pues es una de esas aves que nosotros no debemos permitir que hagan nido en nuestra cabeza. Alguien dice amén, aleluya. Vimos entonces que lo que presentamos a manera de introducción, pues nos proponía unas preguntas que yo identifico como preguntas inevitables. Ante lo que hemos dicho, ya dijimos detenidamente la vez pasada y ahora bien de forma resumida, ¿verdad? En este momento, la pregunta entonces es ¿cómo podemos evitar que nuestro corazón, nuestra mente, sinónimos, se abrume al considerar los problemas, al considerar la aflicción que abate la iglesia, sea local o sea universal? ¿Cómo puedo evitar eso? Porque es de esperarse que se entristezca, ¿verdad? Y si no somos cuidadosos y si no sabemos lidiar correctamente con eso, es probable que se abrume. Y si se abruma, lo más probable es que el resultado va a ser desaliento, ¿right? Y si el resultado es desaliento y ese desaliento no se atiende correctamente, lo que trae inevitablemente como resultado es parálisis. ¿Cómo entonces podemos ser consolados y animados cuando estamos débiles y agobiados por el abrumador peso de los problemas de la iglesia, sea universal o sea local? ¿Okay? La respuesta simple, sencilla, que yo
sugerí la vez pasada y sugiero nuevamente, es la siguiente. Sin duda es difícil evitar, escuche bien que es importante, que nuestro corazón se abrume al considerar las circunstancias, problemas que acontecen en la iglesia, sea local, sea universal, sea aquí en los Estados Unidos, sea en Brasil, sea en Puerto Rico, sea en Cuba, sea donde sea, ¿verdad? ¿Okay? Sin embargo, usted y yo podemos y debemos hacerlo, ¿verdad? Entristecernos, aplicando lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, ¿verdad? Aplicar verdades bíblicas. Y en las notas suyas vemos entonces en la primera página ahí donde dice verdades bíblicas que me ayudarán a evitar que mi corazón se abrume al considerar los problemas que abaten la iglesia del Señor Jesucristo. La vez pasada cubrimos la primera verdad, principio, proposición, si usted quiere, y si usted no estaba aquí, le sugiero que lo escriba en este momento. Lo primero es que tenemos que considerar lo siguiente, perdóneme, que ningún problema le sucede a la iglesia, ¿verdad? Que el Dios de la iglesia no lo permita. ¿Cuántos de ustedes son parte de la iglesia? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Aplíquele eso a la vida suya. No hay ningún problema que suceda en mi vida que el Dios que me escogió, que me salvó, que me predestinó, que me justificó, que me santificó, que me glorificó y todas esas cosas, no lo permita. No, eso es una verdad gloriosa, ¿right? Y eso no se queda ahí, porque inmediatamente decimos, y Él no le permite nada, que en última instancia, no le permite nada que le suceda a quién o a qué. A la iglesia, ¿verdad? Que Él no le permite, y si se da cuenta, él está con letra mayúscula, porque está haciendo referencia a quién, al Dios de la iglesia, ¿verdad? Y ese Dios de la iglesia no le permite nada, ¿verdad?, que le suceda a esa iglesia, que en última instancia no vaya a ser ¿de qué? De beneficio para su pueblo. Yo soy parte de la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Yo soy parte de la iglesia y yo puedo vivir tranquilo que nada de lo que me sucede a mí, ¿verdad?, no sucede sin que el Dios que me creó, el Dios que me diseñó, el Dios que me amó, el Dios que me escogió, el Dios que me llamó, ¿right?, lo permita. Si sucede porque Él lo permitió, ¿right? Y yo estoy tranquilo, alabado Cristo, porque Dios no permite nada. ¿Y nada es qué? Nada. ¿Y todo es qué? Todo. ¿Y nada es qué? Nada. No permite nada. Póngale nombre y apellido a ese nada. Permite nada que en última instancia no vaya a ser de beneficio para su pueblo. ¿Ok? Dijimos entonces, señalando esto como una verdad eterna, ¿verdad?, el hecho de que usted y yo podemos obtener seguro consuelo si meditamos en lo que la Escritura nos habla de la voluntad permisiva y la voluntad soberana de Dios. Son dos cosas, ¿verdad? Vimos el caso de 2 de Samuel capítulo 16, versículos 10 al 11, donde escuchamos al rey David hablando de esta forma. Está en sus notas, dice, si él así, déjeme leer el pasaje completo. El rey respondió, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijo de Salvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá? ¿Por qué haces esto? Y luego dijo David a Abisai y a todos sus siervos, escuche, mirad, mi hijo salido de mis entrañas, está hablando de Absalón, acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, y concluye con la verdad que enfatiza lo que acabo de decir, dejadlo que maldiga, porque Jehová se lo ha permitido. Dejadle que me maldiga, pues es el Señor que se lo ha ordenado. Ahí vemos una voluntad nuevamente permisiva y soberana. Al mismo tiempo, Dios permite algunas cosas que usted y yo pues no entenderíamos,
cómo esas cosas pudieran estar sucediendo, pero Dios así lo permite. Es el caso también que vimos en el Nuevo Testamento, el caso de Jesucristo ante Pilatos, donde Pilatos ahí en su ignorancia le quiere hacer saber a Jesucristo que él tiene autoridad para crucificarle y para soltarle, y Jesucristo le responde, siendo Dios hecho hombre, ¿verdad?, que tú no tienes ninguna autoridad contra mí, si no fuera que te fuese dado desde arriba, una voluntad permisiva, una voluntad soberana. Ahora, el punto ¿cuál es? Yo lo quiero repetir por el beneficio de nosotros, porque es muy probable que los que estamos aquí, que estuvimos la vez pasada, empezando por mí, en mi caso no, porque yo tengo las notas aquí, pero si tú me las quitas y me preguntas qué yo dije sobre el particular, lo más probable es que yo no me acuerde tampoco, ¿right? Para beneficio de los que estábamos la vez pasada y los que la vez pasada no pudieron estar. La enseñanza detrás de lo que estamos enfatizando en este momento es el hecho que lo que acabamos de señalar, ¿verdad?, en cuanto a esta voluntad permisiva y soberana de Dios, debe tranquilizar nuestra alma. Y sobre todo, el hecho de que lo que acontece en nuestra vida y de lo que acontece en la vida de la iglesia, por ende, sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido. A algunos de nosotros se nos hace difícil poder decir amén. Y yo añado entonces, si Dios no lo hubiese permitido, nunca hubiese sucedido. Amén. Así es como es. En el caso de la iglesia local universal, y en el caso de cada uno de nosotros, nada acontece en mi vida, ¿verdad?, que no sea porque la voluntad de Dios lo ha permitido, porque Dios es soberano. Dios tiene una voluntad permisiva y una voluntad soberana, ¿verdad? Y si Dios, vuelvo a repetir, yo sé que lo repetí muchas veces la vez pasada y lo vuelvo a repetir nuevamente, y si Dios no lo hubiese permitido, nunca hubiese sucedido. ¿Cuál es el tema? Levante la mano, no me grite por favor y no me hable todo el mundo al mismo tiempo, levante la mano y me contesta por favor. ¿Cuál es el tema principal de la enseñanza de esta noche? ¿Alguien levanta la mano y me dice? Levante la mano y dígalo sin miedo, señora. ¿Cómo cuidar mi corazón cuando la iglesia está en problemas? Eso es el tema de esta noche. Todo lo que estamos hablando en ese contexto, para que usted y yo pues podamos estar preparados para responder correctamente. Tengo que preparar mi mente, tengo que preparar mi corazón, porque lo que hemos estado diciendo desde, creo que fue octubre que comenzamos este ciclo de Matete de prioridades. Lo que hemos estado diciendo es repitiendo la verdad central de Proverbios, capítulo 24, versículo 3, que sobre toda cosa que tú cuides, que tú guardes, guarda tu mente, protege tu mente, ¿verdad? Tu mente es tu corazón, porque de ella emana la vida, lo que somos es lo que tenemos en nuestra mente, lo que actúo es lo que tengo en mi mente, lo que sale de mi boca es lo que tengo en mi mente. Mi razonamiento, pues nuevamente determina qué es cómo me voy a sentir, lo que tengo en mi mente determina si estoy contento, si estoy triste, si estoy alegre, si estoy molesto, si tengo dudas, si tengo certeza, si tengo seguridad. Lo que tengo en mi mente es lo que va a determinar qué es lo que va a salir de mi boca. Si van a ser palabras de aliento, si van a ser palabras que edifican o si van a ser palabras que pueden encajarse dentro del contexto, ¿verdad?, de quejas, de murmuración, de chismes, de groserías y todo ese sinnúmero de cosas. El hecho de que ningún problema le sucede a la iglesia, que el Dios de la iglesia no lo permita y el Dios de la iglesia no le permite nada que en última instancia no vaya a ser para el beneficio de su pueblo, es una verdad bíblica, universal, eterna, que debe tranquilizar nuestra alma. Ese hecho, nuevamente, de que todo lo que acontece en nuestra vida y en el contexto de lo que estudiamos en esta noche, en la vida de la iglesia, sea la iglesia local, sea la iglesia universal,
sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los mártires de la iglesia? Right? ¿Cuántos de ustedes, si yo digo Esteban en la iglesia, se acuerdan de Esteban? Right? Right? Sí, hermana, sí, fue apedreado, ¿verdad? ¿Sabe? Exactamente. Piensa en eso, ¿verdad? Yo someto a su consideración el hecho de que lo que sucedió en la vida de Esteban sucedió porque la voluntad de Dios lo permitió. Alguien dice, no, eso no sucedió. Dios no pudo haber permitido que Esteban, un hombre como Esteban, hubiese sido apedreado. ¿Alguien piensa de esa forma? Claro que no. Sabemos un poquito de la Biblia, sabemos que eso no es de esa forma. Pues yo vuelvo a sugerirle con mucha urgencia, ¿right?, que usted permite que el Espíritu Santo le ayude. Muchas gracias, hermana. Qué bueno que has hecho eso. Qué chévere. Me tenía un poquito de tiempo porque te veo así. Esa pobre hermana, cuando termine el servicio, va a tener el cuello virado, bendito. Tremendo, tremendo. That was a good choice. Hey, gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Lo que sucede con Esteban, otra vez, sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido. ¿Right? Para algunos, ¿cómo puede ser que Dios permita que un hombre como Esteban, porque de Esteban se habla y se da una descripción, tiene una mini biografía, un hombre pues lleno del Espíritu Santo, un siervo, pero un hombre que ninguno de nosotros probablemente le llegamos a los tobillos en términos de nuestra espiritualidad o nuestra piedad. Sin embargo, Dios permite que le suceda lo que le sucedió, que fuese apedreado. ¿Right? Y entonces añadimos, con el propósito de prepararnos a nosotros, preparar nuestro corazón y nuestra mente en circunstancias donde la iglesia, sea local y sea universal, esté en problemas. Lo que sucede, si Dios no lo hubiese permitido, entonces nunca hubiese sucedido. ¿Ok? Now, eso entonces nos lleva a donde nos quedamos la vez pasada. La palabra de Dios nos enseña que ese fue el razonamiento. ¿Cuál razonamiento? Este razonamiento. Todo lo que acontece en la vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido, y si no lo hubiese permitido Dios, nunca hubiese sucedido. Ese razonamiento, escucha que es importante, por favor. Es el razonamiento que calma, en términos de estar agitado, estar estresado, estar preocupado, ¿verdad? Trae calma al alma de hombres como Job, David, Ezequías. Me explico, para esas personas, para esos héroes bíblicos imperfectísimos de paso, ¿verdad? ¿Ok? Para ellos el saber que Dios en su soberanía había permitido y había hecho lo que había acontecido en la vida de ellos era suficiente. Y yo sometí a su consideración y a la mía, de paso, lo siguiente: si el hecho de que Dios lo ha permitido y Dios lo ha hecho era suficiente para hombres como David, Job, Ezequías y muchísimos otros, ¿verdad?, ¿por qué no puede serlo para mí? ¿Por qué no puede serlo para usted? Y concluí entonces haciendo referencia al anticristo, ¿verdad?, la vez pasada. Si Dios le parece bien que el anticristo, que yo entiendo que está bien activo en el día de hoy, y sus ejércitos continúe haciendo daño a los santos de la iglesia de Dios, provocando toda clase de calamidades, angustia y aflicción en ellos, ¿verdad? En una forma u otra, ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? Si Dios es soberano
Y Dios decide qué es lo que va a suceder. Si algo sucede es porque Dios lo permite. ¿Cuál es la enseñanza? Quizás usted se pregunte. Yo someto a su consideración, con seriedad y en el temor del Señor, ¿verdad?, que quizás una de las mejores cosas que tú y yo podemos hacer, mi alma alaba a Dios, es tomar la decisión. Precisamos, digo yo, resignarnos a la voluntad del Dios soberano que nos creó, que nos diseñó. Salmo 119, versículo 71. Y que Él disponga de nosotros como mejor le parezca. Amén. Yo hablaba con alguien hoy detenidamente de asuntos bien serios y en un momento de labios de este siervo salió esa frase. En última instancia, que el Señor haga lo que le plazca, que haga lo que Él quiera hacer. Y yo creo que usted y yo, empiezo conmigo, ¿verdad?, precisamos llegar a ese punto en que resignarse no es resignarse, es aceptar. Esto es de esta forma porque yo tengo un Dios que es soberano. Y nada sucede a menos que Él lo permita. Y si algo sucede es porque Él lo permitió. Punto y se acabó. ¿Right? Y yo preciso resignarme a esa voluntad de este Dios soberano. Porque ese Dios soberano me conoce a mí. Al punto que Él fue el que me creó en el vientre de Adela y me diseñó en el vientre de Adela. Y conoce mi pasado, mi presente y mi futuro simultáneamente. ¿Y sabe de qué pata yo cojeo? Y que me ha dicho que no me va a sobrevenir ninguna prueba que no sea humana, porque Él es fiel y Él no me va a dejar ser probado más de lo que yo pueda resistir. Él sabe lo que yo puedo resistir. Amén. Él sabe lo que nosotros como iglesia podemos resistir. Y nos ha prometido que con la prueba también nos va a dar la salida, lo que sea necesario. Para poder soportarla, para poder superarla. Entonces nosotros necesitamos llegar a un punto que tenemos que decir que el Señor disponga de nosotros individualmente, como familia, como matrimonio, como iglesia, como a Él mejor le plazca. Para algunos de nosotros decimos amén. Otros decimos amén quizá verbalmente, pero por dentro estamos diciendo, ¡ouch! Que Él haga como mejor le plazca. Y si lo que le plazca no es lo que yo desearía. ¿Ve? La idea es forzarnos a llegar a un punto como este, ¿verdad? Donde entonces nosotros tenemos que reconocer dónde estamos. Y lo débil, lo impotente que somos, lo inadecuado que somos, lo tan valiente que somos. Double-minded. We're double-minded people. Pero tranquilos. Porque es el elemento de lo inadecuado que nosotros somos, de la debilidad nuestra, de la inconsistencia nuestra. Lo que mueve a Pablo a registrar para beneficio nuestro y para que Dios sea exaltado en Romanos capítulo 7, lo que hago es lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer es lo que no hago. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Alabado sea Cristo. Amén. Right? Es precisamente eso lo que mueve a Dios a contestarle a Pablo cuando request from God, le pide a Dios que remueva aquel aguijón de su carne. ¿Viste qué lindo? Qué lindo sale, ¿verdad? Espontáneo. No me dejan terminar. Bástate mi gracia.
¿Sabes? Eso salió del corazón de alguien que se ha encontrado probablemente muchas veces en circunstancias donde no ha podido remover ese aguijón, sea el que sea, le ha batido y ha escuchado a Dios decirle: bástate mi gracia, hijita, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que no es incorrecto de nuestra parte decir que Dios puede hacer lo mejor que le plazca en nuestras vidas sin nuestro consentimiento. You don't need that. ¿Cuántos quisieran llegar a un punto en que no solamente pudiésemos decir eso, sino que en realidad creerlo y vivirlo? Amén. Que lleguemos a un punto y digamos: no, Señor, mira, ¿sabes qué? Tú no necesitas mi consentimiento. Tú haz lo que tú quieras. Pero es que igual en su soberanía Él va a hacer lo que Él quiera. Sí, señora, sí. Sí, sí, eso es correcto. Sí. Porque Él es soberano. Amén. O sea, ¿no? Eso es precisamente de esa forma. ¿Okay? Cuando yo mencioné eso la vez pasada, mencioné otra cosa también. ¿Okay? Yo le suplico que en este momento, pues por favor, me preste atención. ¿Okay? Pregunta: ¿es correcto el que nosotros obedezcamos todo lo que Dios demanda de nosotros? La pregunta es correcto que nosotros obedezcamos todo lo que Dios demanda de nosotros? Todos los que piensan que sí, levante su mano. Déjela alta, por favor. Ok. Arnaldo, coge el teléfono tuyo y saca una foto de todas esas manos que están ahí levantadas. Puede bajarla entonces. ¿Okay? Es correcto el que todos nosotros obedezcamos todo, perdón la redundancia, lo que Dios demande de nosotros. Eso es correcto, ¿verdad? Okay. Y lo que yo quiero añadir, ¿verdad? Y lo quiero añadir con respeto, con seriedad, pero con mucho énfasis: urgencia. ¿Vale? ¿Por qué urgencia? Pues porque el tiempo es corto. Pues porque lo que vas a hacer en el día de mañana, lo vas a poder hacer en el día de mañana. Y cuando lleguen las 12 del mediodía de mañana, ya el día de mañana se va a acabar. Y cuando pasen las 12 del día de hoy, ¿verdad? Cuando lleguen las 12, pues ya este día va a pasar. Hay urgencia. Hay cosas que nosotros podemos hacer en el día de hoy que probablemente no las podamos hacer en otro tiempo. Hay cosas que, preste atención, por favor, preste atención, ¿ok? Hay cosas que podemos hacer en el día de hoy que probablemente las podamos hacer dentro de 1 año, 2 años, 3 años, pero yo someto a su consideración que hoy es el kairos tiempo, que hoy es el momento donde las circunstancias que Dios ha prescrito para que la voluntad de Él se materialice es ahora. Usted y yo la podemos hacer dentro de 2 años, 3 años, pero el resultado no va a ser nunca el resultado que Dios tenía programado para nosotros. Es correcto el que nosotros obedezcamos todo lo que Dios demande de nosotros, pero también es correcto, escuche, el contentarnos con lo que Dios disponga para nosotros. Igual de correcto. Contentarme con lo que Dios disponga para mí es igual de correcto. Esto es progresión a la verdad que enfaticé hace un momento, de que el hecho de que de que todo lo que acontece en mi vida, en la vida de la iglesia, sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido. Y si Dios no lo hubiese permitido, entonces nunca hubiese sucedido, ¿verdad? Lo que comparto en este momento a continuación es progresión de esa verdad. Si usted y yo consideramos que lo que Dios permite siempre es para el bien de su pueblo,
¿Cuántos piensan que eso es de esa forma? ¿Será que Dios permita algo que no sea para el bien mío? Pues no es el Dios de la Biblia. Está aquí. Que la Biblia que nosotros creemos, ¿verdad? Y después fuiste a predicar sin la Biblia. Wow, what was that? No, pero estaba ahí. ¿Ok? Si usted y yo consideramos que lo que Dios permite siempre es para el bien, el bienestar de su pueblo, esa verdad, escucha, particularmente si llegaste aquí con tu corazón cargado, dudas en tu mente, incomodidad. Si tú y yo consideramos que lo que Dios permite siempre es para el bienestar de su pueblo, eso va a tranquilizar mucho nuestra alma. Cuando usted y yo, individualmente como personas, como matrimonios, como familia, como iglesia local o iglesia universal, pasemos por problemas o persecución. Si el hermano Gigi Ávila estuviese enseñando en este momento, hubiese dicho lo que yo acabo de decir, hubiese dicho inmediatamente, alaba lo que él vive. ¿Y qué es lo que merece esa expresión, alaba lo que él vive? Si usted y yo consideramos que lo que Dios permite siempre es para el bien de su pueblo, eso va a tranquilizar nuestra alma. Lo que sucede en la vida mía hoy, lo que sucedió hoy, sucedió porque Dios lo permitió. Y todo lo que Dios permita que suceda en mi vida, lo permite para mi bienestar. Y si yo estoy totalmente convencido de que eso es verdad, al menos si yo por lo menos, Señor, yo quiero, Señor, haz tu obra, haz un milagro sobrenaturalmente, que yo quiera creer eso al menos. ¿Creer qué? Creer que todo lo que Dios permite en mi vida siempre es para mi bienestar. Porque si yo creo genuinamente que todo lo que Dios permite, ¿pero por qué repetirlo tanto? Pues porque somos cabezones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Somos cabeciduros. ¿Ay? Porque si yo realmente creo eso, esa verdad, sobre toda cosa que cuides, cuida tu qué. Tu mente, ¿verdad? Pues hay que sacar de nuestra mente conceptos erróneos, ¿right? Y reemplazarlos con la verdad de Dios. Por eso es que somos llamados, ¿verdad? Entienda, por favor, a no conformarnos a este mundo, ¿right? Sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Dios remueve de mi mente y de mi consciente principios, creencias erróneas. Yo tengo una responsabilidad de renovar mi entendimiento a través de lo que estamos haciendo en esta noche. Abandonar la comodidad de nuestros hogares y decidir, en muchos casos aquí, una distancia bien considerable, 30, 40, 45 minutos, para venir y sentarse aquí a escuchar a un hombre que está gritando todo el tiempo. Pero lo que está gritando es la verdad bíblica. Un hombre bien imperfecto, un hombre con toda clase de problemas como cada uno de nosotros. Amén. Esa verdad tranquilizará nuestra alma cuando estemos en problemas o persecución. No, hay una verdad bíblica aquí, hay un pasaje bíblico, debía haber dicho que me parece que es una buena ilustración porque, entre otras cosas, es Jeremías 24, versículos del 1 al 7. Esa porción bíblica narra la forma en que presta atención, te voy a decir, narra la forma en que lo mejor del pueblo de Dios era llevado a la cautividad por los enemigos de Dios. Esta porción bíblica narra eso, como lo mejor del pueblo de Dios, lo selecto, la élite, no en términos
humanos como usted y yo pensamos en élite, dinero, apariencia física, posesiones, sino en élite en el sentido de que esas personas habían sido recipientes de unos dones, de unas destrezas, de unas capacidades que les ponían por encima del resto de la masa común. ¿Okay? Vemos aquí una narración de la forma en que ese grupo selecto, lo mejor del pueblo de Dios, era llevado a la cautividad por los enemigos. Era llevada a la cautividad por los enemigos de Dios. Pero al mismo tiempo se nos dice que es Dios quienes los envía a la cautividad, y Dios los envía a la cautividad para el bienestar de ellos. Jeremías 24, del 1 al 7. Esto es lo que dice. Usted lo tiene ahí, está en sus notas, ¿no? En la pantalla. Hey, it's right there. Y las personas que nos brindan su atención a través de las redes sociales, pues también lo pueden ver en su screen, probablemente. Esto es lo que dice. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joaquín, ¿qué era qué? ¿Qué era qué? Rey de Judá. O sea que Jeconías era príncipe. ¿Eh? O rey de Judá en algún momento. Haber transportado a los príncipes de Judá, se da cuenta que estoy hablando de lo mejor. Y no eran lo mejor porque por su estatus social, eran lo mejor por las implicaciones que en el contexto histórico pues tenía el ser un príncipe, lo que eso conllevaba, y los privilegios que tenía y las responsabilidades que tenía y las destrezas que habría de poder adquirir por las oportunidades que se le brindaban. Y entonces dice que además de Jeconías y los príncipes de Judá, con ellos estaban los artesanos, eso es lo mejor, los herreros de Jerusalén. Y luego de haber sido transportados y haberlos llevado a Babilonia, escuche ahora, que es Jeremías que está hablando, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Versículo 2, una cesta tenía higos muy buenos, como pruebas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malos que eran no se podían comer. Versículo 3, y me dijo Jehová, ¿qué ves, Jeremías? Y yo le dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer. Versículo 4, y vino a mí Jeremías, palabra de Jehová, diciendo, preste atención ahora, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré, ¿a quiénes? A los deportados de Judá. Pero mire ahora lo que dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de ¿quiénes? ¿Pero por qué lo hice? Para su bien. Entonces procede a definir en gran medida en qué consiste proféticamente ese bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos, ¿para qué? Y luego haré que y todo eso se materializó, se realizó, los volveré a esta tierra. Pero escuche, los edificaré y no los destruiré. En otras palabras, que que el tiempo que estuviesen ellos en esa cautividad iba a redundar en su beneficio, y cuando regresaran, tanto ellos como sus descendientes iban a regresar más equipados, más competentes, más capaces, más preparados, de más gloria para Dios. Versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos y los volveré a esta tierra, los edificaré, no los voy a destruir, los plantaré y no los arrancaré. Y luego dice gloriosamente, les daré un corazón, ¿para qué?
para que me conozcan que yo soy Jehová. No, eso tiene unas implicaciones teológicas enormes que no tenemos tiempo para cubrir en este momento. La implicación es, así, a prima facie, es que algo espiritualmente no estaba bien con esas personas y que Dios tendría que hacer los ajustes necesarios con esas personas. Y ellos, dice la Escritura, serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué razón? Porque se volverán a mí de todo corazón. Dice entonces, en esa cautividad que Dios lo iba a hacer prosperar y que les iba a dar un entendimiento para que ellos llegasen a un momento donde pudiesen reconocer que el Dios que se había revelado a ellos de tantas veces a sus antepasados era verdaderamente Jehová, era el Señor, y que como resultado de eso se iban a convertir en su pueblo y iban entonces a reconocerle y a obedecerle como el Dios que ellos eran, ¿right? Porque habrían de arrepentirse de todo corazón. ¿Cuál es la enseñanza de esto antes de concluir? De primera intención parecería como si Dios en su soberanía estaba permitiendo problemas, estaba permitiendo angustia, estaba permitiendo calamidad, estaba permitiendo adversidad, al permitir que lo mejor de su pueblo fuese llevado al cautiverio. Pero vemos que Dios los envía a ese cautiverio para su bien. ¿Y cuál es la enseñanza? Y perdone que vuelva a repetir la palabra. Si Dios puede sacar mucho bien de lo más malo del pecado, de lo más malo, Dios puede sacar mucho bien de lo más malo. Eso suena feo, más malo, ¿verdad? Si Dios puede sacar mucho, pero que mucho bien de lo más malo del pecado, preste atención, por favor. ¿Cuántos tienen aflicciones en este momento? ¿Cuántos de ustedes las aflicciones que tienen en este momento no eran las mismas aflicciones que tenían 10 años atrás? Levante la mano. Yo someto a su consideración que las aflicciones que usted tiene en este momento y yo tengo son aflicciones temporales. ¿Estamos? Las aflicciones que usted y yo pasamos en este momento no encajan, no se pueden ubicar entre las más malas. Si Dios puede sacar mucho, pero que mucho bien de lo más malo del pecado, ¿cuánto más Dios podrá sacar de las aflicciones temporales? Mucho bien. Y usted y yo tenemos la certeza de que Dios lo hará. Y la certeza de que Dios lo hará. ¿Podrá Dios sacar algo bueno de lo más malo, 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 de lo más malo? ¿Puede o no puede? Pues la certeza, preste atención por favor, de que Dios lo hará, mi alma alaba a Dios, es tan evidente, tan contundente como que Dios puede hacerlo. En otras palabras, si Dios puede, alabado sea el Señor, si Dios puede sacar algo bueno, súper bueno, de lo más malo, si Dios puede hacerlo, pues entonces usted y yo podemos estar seguros de que Dios lo va a hacer. Para la sabiduría humana, la suya y la mía, que yo llamo, para efecto de nuestro estudio, sabiduría común, que es la que usted y yo tenemos. Para nosotros,
con esta sabiduría común que nosotros tenemos, es absurdo, es inimaginable. No hay espacio. Es absurdo permitir que cualquier cosa que pueda prevenir, ¿verdad? O cualquier cosa, debía haber dicho, que se pueda prevenir, que yo pueda evitar que no suceda, que no esté presente. En esta sabiduría humana común que usted y yo tenemos, es absurdo permitir que cualquier cosa que se pueda prevenir interfiera con un gran plan que usted y yo podamos tener. En otras palabras, cualquier cosa que usted y yo podamos prevenir, ¿verdad? ¿Sabes? Usted y yo, en el poco conocimiento e inteligencia que nosotros tenemos, no vamos a permitir que interfiera con un plan serio, un plan bonito para la gloria de Dios, que usted y yo podamos tener. Si usted sabemos que hay una cosa que va a interferir con eso, usted y yo vamos a evitar. No, aquí no, esto me lo saca de aquí. No hay espacio para eso. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Y eso es usted y yo con la sabiduría común que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el punto? Si eso es así, con el ser humano que tiene un cerebro del tamaño de una cabeza de un alfiler, usted puede imaginarse lo que el Dios sabio, omnisciente, creador y sostenedor de todas las cosas haría. No entiendo. Concluimos con esto. Martín Lutero se dice que en un momento dado, al considerar algo como esto, dijo lo siguiente. Dijo, nuestro trabajo no es gobernar al mundo. Nuestro trabajo es someternos al Dios que lo gobierna. Me parece a mí, en este momento de nuestra vida, como individuos, como iglesias, como familias, en esta coyuntura histórica que nos ha tocado vivir como iglesia, me parece que nos debe ser suficiente con saber que los asuntos de la iglesia, sea universal o sea local, están en buenas manos. Están en las manos de un Dios omnisciente que lo conoce todo. Amén. Y un Dios todopoderoso. Un Dios amoroso. Dios bueno, fiel. Un Dios inmutable, que quiere decir un Dios que no cambia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos permitido recibir a través de ella tu revelación, Señor. Es altamente gratificante, Señor, el saber que podemos descansar confiados en lo que tu palabra nos dice, Señor. Es aún más consolador, más alentador, más esperanzador el haber recibido de ti, Señor, el ser morada permanente de tu Santo Espíritu, Señor. Es bendición, Señor. It is a blessing. Contar con la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye, que nos consuela, que nos fortalece, Señor, que nos enseña, que nos restaura,
que nos anima, Señor, que abre los ojos de nuestro entendimiento como probablemente lo ha hecho con los que aquí están presentes. Yo sé que lo ha hecho conmigo nuevamente, Señor. Padre, mira los corazones de cada uno de los que estamos aquí, límpialos, purifícalos, Señor. Controla nuestra conversación. Capacítanos, Señor, para poder cumplir con ese mandato que tú nos has dado, que nos dice que sobre toda cosa que cuidemos, que protegemos, Señor, que cuidemos y protejamos nuestro corazón, nuestra mente, porque de nuestra mente, de nuestro corazón, emana la vida, Señor. Ayúdanos a hacerlo siempre, Señor, y en el tiempo que nos ha tocado vivir en esta hora. Llévanos de regreso a nuestros hogares, conduce nuestros automóviles. Habla a nosotros, Señor, aún en nuestro estado de inconsciencia mientras dormimos, si te parece bien, Señor. Llévanos a ti, a la presencia de Cristo, Señor. Fortalécenos. Gracias por amarnos tanto, incondicionalmente, por los méritos de Cristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.